se nos viene a los 24, nada halagüeño, ojo, nada halagüeño. Pero para hablar justamente de estas cifras, que también tenemos que tener en cuenta para ver cómo movemos nuestra economía familiar, voy a recibir a Paola Herrera. Ella es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Paola Herrera, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche, porque queremos un poco que nos explique, según IP, por ejemplo, cómo vamos a cerrar. Se están de alguna manera dando los pronósticos de IP, ¿no? En torno a que vamos a tener un cierre 2023 catastrófico para los peruanos económicamente. Paola, cuéntanos. Correcto. Sí, nuestras últimas proyecciones de PBI para este año las hemos revelado hace hace unas semanas, perdón, en la que hemos concluido que este año la economía va a cerrar con una caída de 0,6%, que es la mayor caída desde los años 90, sin Wow. considerar la pandemia claramente. Y esto es pues el resultado de hemos bajado nuestras proyecciones. Nosotros anteriormente, hace un par de meses, esperábamos más bien una caída más leve de Exacto. 0,3%, pero ya viendo los indicios, los signos de los indicadores económicos de consumo, de inversión, hemos visto que la recuperación ligera que esperábamos para el último trimestre de este año no se está dando, no se va a dar en la manera que esperábamos, y con eso vamos a cerrar, como bien mencionas, con una caída económica este año. Mm. Claro, ya hemos visto hace poco las cifras de octubre, donde también caímos nuevamente 0,8%, y principalmente seguimos viendo las señales negativas de los sectores vinculados a la inversión privada, como son la construcción y la manufactura, que son justamente los sectores que más crean empleo formal y empleo de calidad, y que más están escaseando, y por lo tanto van a afectar a la creación de empleos adecuados y de ingresos adecuados. Y Exacto. también estamos viendo todavía los efectos negativos de fenómenos climáticos desfavorables en la producción agrícola, que pues digamos, más bien el mejor desempeño que viene teniendo la pesca no está contrarrestando el efecto negativo que ha tenido en el agro. Es verdad. Entonces, estos factores, además de también una mayor debilidad del consumo de los hogares, que ya viene siendo arrastrado, digamos, viene perdiendo ritmo en los Exacto. últimos meses, todo esto se ha desatado en que tengamos cada vez peores expectativas de crecimiento para este año. Efectivamente, no hay sector productivo que no haya sentido de alguna manera el golpe, pero 0,6 de caída en el 2023 del Producto Bruto Interno en el país, terrible. Desde los años 90 no estamos en esta situación, en esta crisis económica, y ahora hemos caído 6 meses consecutivos, o sea, la economía ha caído 6 meses consecutivos. Definitivamente hay una recesión, algo que el ministro Alex Contreras en su primer momento negó, ahora se traga el sapo y dice, bueno, disculpen porque tuve algunas opiniones un poco optimistas, ¿no? Pero si viene del mismo ministro de Economía diciendo esto y después la realidad lo contradice, esto genera más inestabilidad de la que ya tenemos. Pero de que hemos caído, ahí están las cifras, Paola. Correcto, sí, definitivamente también es algo que hemos estado observando los analistas, que poco a poco, mes a mes, hemos obtenido más información para poder ya ir asegurando cuál es el diagnóstico final que íbamos a tener para este año. A inicios de año, claro, muchas personas, muchos analistas, incluyendo también el ministro, esperábamos un año mucho mejor porque no teníamos planeado parte de los choques negativos que sufrimos ahora por, digamos, las lluvias a inicios de año, qué tan fuerte han afectado, digamos, las temperaturas extremas, tanto en el norte como en el sur del país, y también que esto afectara también a la pesca, y también que esta debilidad de la inversión privada, esperábamos que de repente hayan cada vez ligeros, por lo menos, indicios positivos de la confianza de los empresarios para que se revierta este deterioro que vimos ya desde el último trimestre del año pasado, pero el hecho es que no ha sido así, y ahora estamos con toda la información disponible para poder asegurar que la caída de este año es la que estamos esperando, es la que hemos proyectado, y que para el próximo año también existen riesgos que se siguen arrastrando, y que claro, el fenómeno del niño es uno de los mayores riesgos, sobre todo para inicios
del 2024 para el verano, que no solamente afectaría a sectores directamente relacionados como la agricultura o la pesca, sino en conjunto al consumo, en la medida en que, Sí. digamos, dependiendo de la magnitud Paola, en que este fenómeno afecte a los hogares, sobre todo en el norte del país, ¿no? sí, ahorita vamos a entrar ya a los sectores productivos afectados, pero también IP en este estudio ha sido claro el decir que 13 regiones del país, ojo amigos, 13 regiones del país cerrarán en rojo. Y si lo ponemos ya mirando el norte, somos los más afectados. Paola Herrera, cuéntanos eso. Sí, exactamente. En los últimos, sobre todo en el último trimestre, el tercer trimestre, que es para el que tenemos cifras disponibles del INEI, la zona norte es la que ha sido más afectada, principalmente por la caída de la agricultura y específicamente de estos productos que son destinados a la agroexportación, ¿no? Arándanos, palta, que han afectado gravemente a regiones como el Lambayeque, La Libertad, Tumbes, y bueno, el agro en general en el norte. Entonces, esto es lo que se ha dado particularmente en el tercer trimestre, pero ya acumulando todos los resultados que hemos tenido en los primeros 3 trimestres de este año y también con las pocas expectativas de que se dé una recuperación en lo que queda del año, estamos nosotros esperando que alrededor de 13 regiones este año cierren en negativo, ¿no? Y por el lado de las regiones que, por así decirlo, se salvarían, gran parte de esto también se debería al dinamismo de la minería, que es un sector clave que ha permitido que la caída económica de este año en el Perú No sea no mayor. sea más Sí. catastrófica de lo que estamos esperando ahora, ¿no? Si hablamos Nosotros de... Sí. hemos estimado que si es que el impulso de la minería no se hubiera dado en las regiones principalmente mineras, ninguna de estas hubiera registrado un resultado positivo en el tercer trimestre de este año. Efectivamente, Entonces, la caída sería mucho peor. claro. Vamos a ver por sectores. Si hablamos del norte, amigos televidentes, si hablamos del norte, hablamos del agro, ¿correcto? Hablamos del agro. Y este sector productivo, este sector productivo ha sido duramente golpeado. La caída en el norte, ojo, la caída del agro en el norte, de alguna manera explica pues las cifras económicas en negativo que tiene el país. IP ha hecho este estudio y tenemos ahí, por favor, Walter, si me ayudas, tenemos este gráfico, creo que grafica, y tenemos a Paola también aquí para que nos dé mayores detalles de esto, grafica cómo ha sido el golpe, ojo. El que está de rojo, que ustedes lo ven ahí de rojo, eso representa el norte del país, ¿no? Esta es una gráfica donde explica la caída del agro en el norte, ¿no? Y si se fijan, lo que tenemos en rojo, reitero, es justamente las regiones del norte en torno al agro. Entonces, se ve duramente golpeado este sector productivo, Paola. Es terrible, ¿no? Terrible este gráfico que nos muestras. Sí, exacto. Justamente ahí también queríamos reflejar que, a diferencia del segundo trimestre, donde también el agro cayó fuertemente, más bien en el segundo trimestre esta caída del agro se vio explicada por regiones del sur, pero ya para el tercer trimestre, que digamos es los meses donde se concentra la producción de varias frutas destinadas a la exportación, como los arándanos y las paltas, donde empieza, digamos, el dinamismo de este tipo de productos agrícolas, a causa del efecto negativo de las condiciones climáticas extremas que han estado viendo en el norte del Perú. Estamos viendo que ahora es más bien el norte, las regiones del norte las que prácticamente explican toda la caída, casi toda la caída de la producción agrícola en el tercer trimestre, y ya vimos también algunas cifras adelantadas del Midagri que algo similar se ve para octubre. Entonces, esto se ha visto golpeado por los cambios climatológicos y ojo que se va a empeorar entonces para el primer trimestre o semestre del 2024, porque de que vienen las lluvias, vienen, ya hemos conversado con la especialista de FEN hace algunos instantes, así que estas cifras no tienen de alguna manera mucha perspectiva positiva, podríamos decir, al menos para los primeros meses del 2024, o sea, la caída todavía va a persistir ahí. Claro, va a depender, digamos, de qué tan fuerte se ve el fenómeno del niño el próximo año.
pero definitivamente ya tenemos experiencias previas de lo que ocurrió en el 2017, por ejemplo, en el Ujú. que la actividad agrícola, la producción de diversos cultivos que se desarrollan en el norte, entre el arroz, entre frutas también como el limón, la palta y los arándanos, bueno, los arándanos ya estarían pasando de temporada, pero el resto de frutas que se concentra la producción del país en el norte Ujú. estarían bien afectados. Por ejemplo, en el 2017, la actividad económica de Piura nada más cayó 5% a raíz de este fenómeno climático y por eso es que también es el mayor riesgo que tenemos para inicios del próximo año, que Ujú. nuevamente no solamente afectaría al agro, sino a través de, digamos, los otros efectos negativos que podría tener las intensas lluvias y el resto Claro. digamos, eventos que solemos ver cuando hay un fenómeno del niño moderado o fuerte, podrían afectar a la capacidad de consumo de las familias y también afectar a las expectativas de inversión nuevamente, porque finalmente todo este tipo de factores afecta a este tipo de expectativas, incertidumbre, entonces podría desatarse en ese ciclo digamos, efectos negativos Efectivamente, otro para la sector recuperación importante, sí, económica para el próximo año. efectivamente, otro sector importante, así como el agro, es el sector construcción. Y ahí también hemos sentido una caída más que importante. El deterioro del sector construcción es más que evidente. Y tenemos ahí el gráfico, ¿no? que nos muestra justamente ello. El rojo, el color rojo que vemos allí, ¿no? El más intenso, manifiesta que ha caído dos dígitos. El medio rosadito es que ha caído un dígito. Y miren lo pequeñito que tenemos, ¿no? Que es de un poco de turquesa, vemos allí, vemos el tema de crecimiento de solo un dígito, pero el rojo que cae dos dígitos es evidente y esto pues demuestra que el sector construcción también se ha visto duramente afectado y con ello obviamente pues la escasa generación de empleo. Correcto, justamente en el tercer trimestre hubo 20 regiones que registraron una caída del sector de construcción y hay varias regiones que, digamos, ya acumulan varios trimestres con la construcción en negativo, ¿no? Sabemos también que a nivel nacional alrededor de 10 meses ya tenemos en negativo el sector construcción y esto se ha debido, bueno, y como bien mencionas, esto tiene efectos nocivos para la creación de empleo y sobre Ujú. todo de empleo formal, que son los que tienen las mejores condiciones, la mayor estabilidad y los mejores ingresos. Y esta caída ha venido ya como consecuencia del continuo deterioro progresivo de la inversión privada que hemos visto desde fines del año pasado ya se materializó en una caída económica de la inversión privada, pero también hay que poner mucho ojo porque aquí también hay parte de inversión pública que sabemos que este año, a raíz de que se dio el primer año de gobierno de las municipalidades y los gobiernos regionales, sabemos que en los primeros años de gobierno siempre hay una caída de la inversión pública. Eso también se ha reflejado en que en muchas regiones la construcción está en negativo, porque mucho es también inversión privada, pero también hay obras públicas que no han logrado avanzar al ritmo que de repente lo hicieron el año pasado, cuando estaban ya los gobiernos regionales y municipalidades terminando digamos, finalizando sus obras planeadas para su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, este año ha sido doblemente el efecto negativo sobre la Ujú. construcción por el lado privado y público. Perfecto. Para ir terminando, como bien tú lo adelantabas, la minería ha sido lo que una vez más ha aguantado esta caída. O sea, una vez más, ¿no? El gobierno no protege de alguna manera pues que este sector económico pues siga generando empleo, siga generando divisas. Digo, no protege porque permite que la minería ilegal siga de alguna manera pues atacándola y afectándola como lo hemos visto justamente acá en Patás, por ejemplo, ¿no? Pero la minería ha aguantado la caída. Si no fuera por la minería, ahí sí hubiéramos sentido pues el bajón terriblemente. Sí, exactamente. Justo como mencionaba anteriormente, nosotros calculamos, bueno, con cifras del INEI, calculamos que
si es que el impulso de la minería no se hubiera dado en estas regiones predominantemente mineras, todas estas hubieran terminado el tercer trimestre en negativo y probablemente esta cifra de las 13 regiones que estimamos que este año cerrarían en negativo sería mucho mayor. Y solamente para poner la cifra también nacional, en el tercer trimestre la economía sabemos que se contrajo 1%, pero si es que no se hubiera dado el impulso de la minería, que gran parte de esto fue también a raíz del inicio de Quellaveco en el sur, en Moquegua, y también pues la normalización de las operaciones de minas que se paralizaron el año pasado, como en Las Bambas. Sin todo este impulso, más las nuevas operaciones que se dieron y la mayor producción que se dio este año, en la economía nacional se hubiera contraído el doble, por lo menos el doble, menos Wow. 2.2% hubiera sido la caída. Y una figura similar se hubiera dado digamos, en el resultado completo de todo el año, ¿no? Pregunta final. Toda esta crisis económica, porque hay que llamarlo así, una crisis económica, vamos a cerrar en recesión, según IP, una caída de menos 0.6%. Vamos a tener un 2024 complicado, al menos los primeros meses, por el tema del fenómeno del Niño. Sin embargo, el Congreso de la República ha pedido ya interpelar al ministro de Economía, Alex Contreras. Lo va a llamar al Parlamento para que explique, ¿no? Para que explique por qué el Perú entra en esta recesión y cómo finalmente marcha la economía. Carlos Anderson, economista, también es el promotor de esta interpelación. ¿Cómo tomamos esta noticia en ese contexto? ¿Es generar más inestabilidad de lo que ya existe o es que realmente el ministro tiene que dar explicaciones de cómo ha manejado la economía y cuáles fueron pues sus expectativas muy altas que a la larga pues han resultado un fiasco? ¿Qué le conviene al país? Reitero, bueno, yo sé que tú no tienes un poco un análisis, tu especialidad es la economía, pero desde el punto de vista económico, ¿le conviene o no le conviene al país esto? Desde luego que es importante también hacer esta conexión, ¿no?, entre lo que ocurre en el ámbito político y económico. Es algo que nunca se ha desatado, es algo que siempre ha ido de la mano. Y es un poco de ambas cosas, ambos puntos que mencionas. Por un lado, hay que mantener la mayor estabilidad política posible. Digamos, tenemos que ya dejarnos digamos, desacuerdos. Es momento ahorita de tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles entre el Ejecutivo y el Congreso, y quizá de una manera no tan, digamos, conflictiva, ¿no? Y el otro lado también es que el Ejecutivo, el Estado en general, tiene la responsabilidad de dar un mensaje claro, de una agenda clara para el próximo año, para los próximos años, de cómo vamos a salir de esto. Ya hemos estado mencionando varias veces que es necesario dar un mensaje claro de que en el Perú sí hay condiciones adecuadas para que se realice la inversión privada y así recuperar la confianza de los empresarios también. Entonces, es también responsabilidad del Estado de dar un mensaje claro y, digamos, tratar de, sobre todo, tratar de mencionar esta línea de acción que vamos a tener y que no solamente se mencione, se establezca el plan, sino que poco a poco se vayan materializando estas acciones, porque con acciones es recién cuando vamos a poder ir recuperando la confianza de las empresas y de los consumidores y así quizá volver a reactivar este ciclo virtuoso de la inversión privada que genera empleo y que genera mejores ingresos, y así recién vamos a poder ir retomando esta senda de mejorar las condiciones de vida de las familias, y pues nuestra meta más inmediata debería ser recuperar los niveles de pobreza bajos que teníamos en el 2019. Efectivamente, E ¿no? ir más allá. Es verdad lo que dices, la economía y la política, o la política y la economía no son, no van por cuerdas separadas, van de la mano, ¿no? El ministro Alex Contreras ha manifestado, siempre la política impacta y contamina la economía. Así lo ha dicho el ministro Alex Contreras, y ha manifestado y lo ha tenido que reconocer, ha dicho, en los últimos 6 años, yo diría, si no es el peor, es uno de los peores momentos de inestabilidad política de nuestra historia republicana.
La inestabilidad política nos ha quitado la capacidad de generar consensos alrededor de cuáles deberían ser los proyectos nacionales, y en eso creo que jugamos todos un rol importante, el sector público, el sector privado, la academia y sin lugar a duda los ciudadanos. Pero hay que decirlo, ¿no? Esta crisis política que tenemos ya en los últimos años nos está pasando la factura y en negativo. Bueno, pues agradecerte y nada más, vamos a ver finalmente cómo cerramos este 2023 ya y a ver las cifras, finalmente ya cómo es que se cierra este 2023, Paola Herrera. Te agradezco muchísimo. De acuerdo, muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Paola Herrera estuvo con nosotros, economista senior del Instituto Peruano de Economía, dándonos estas perspectivas que no son nada alentadoras para lo que es del 2000, a lo que se nos viene el 2024.